Lucha de gigantes convierte el aire en gas natural. Un duelo salvaje advierte. Hola, mi nombre es David y soy alcohólico no anónimo en abstinencia. Empezamos. Hubo un momento de mi terapia psicológica en que mi terapeuta comenzó a comentarme que íbamos a abordar el tema de la recaída. A fin de cuentas, eran algo que estaban presentes en la vida de cualquier alcohólico y alcohólica. Si la enfermedad es de por vida, es lógico pensar en la posibilidad de que sucedan y hay que saber cómo abordarla llegada el caso. Primera reacción por mi parte, eso no me va a suceder a mí. Porque creo que llevando más de un año rehabilitado, con todo el trabajo realizado conjuntamente y con todas las herramientas que me ha otorgado, dije, no creo que eso me pueda suceder. Estoy bastante bien aleccionado, estoy plenamente concienciado con mi enfermedad y tengo clarísimo que no deseo más alcohol en mi vida. He puesto todo mi empeño en aprender, he pedido controles voluntarios de orina, he hecho tantas cosas para dejar claro que no quiero seguir bebiendo, que desde mi más completa y humilde visión tenía muy claro que eso ya no iba conmigo. Consumir alcohol ya no iba conmigo. Recuerdo que mi terapeuta, que me lleva y me llevaba años luz de experiencia, sencillamente porque lleva tratando las adicciones una gran parte de su vida, me dijo, ya, y ojalá no suceda, pero has de entender que la posibilidad está ahí. Y lo mejor que se puede hacer es abordarlo con la misma naturalidad con la que abordamos todo tipo de temas. Recuerdo que no ya por tratar de llevar la razón, sino porque estaba tan convencido de que recaer sería una estupidez por mi parte, recuerdo que le dije, cada día al ducharme, entre otras cosas, veo en el espejo y en mi hombro la cicatriz de 22 puntos que me recuerda que por el maldito alcohol pasé casi 2 años de mi vida con el brazo como para perderlo, 2 años entre operaciones y rehabilitación, de modo que ese es el mejor recordatorio que tengo. Le fui enumerando este y otros tantos recordatorios que sentía como propios y que tenía marcado a fuego en mi cabeza y en mi propio cuerpo. Lo primero que pienso hoy cuando me acuerdo de aquellas palabras que pronuncié es que mi terapeuta no cesó en su empeño. Quizás sacó el tema de las recaídas cuando yo estuve preparado, pero el caso es que a pesar de mis peros y de mi seguridad de que aquello no sucedería en mi caso, ella me dedicó varias sesiones en concreto a la recaída, muchas en realidad, y casi todas aquellas en las que no se hablaba de una forma directa, siempre había algún recordatorio. Y es que es una realidad que las recaídas no significan o no van de cometer estupideces, como yo pensaba. Las recaídas van de volver a enfermar, al igual que una persona, por ejemplo, con diabetes, no está libre ni exenta de tener problemas a lo largo de su vida, por mucho que siga a rajatabla su tratamiento. Una cosa que también pienso mucho después de todos estos años es el estado de gracia en el que yo me sentía durante el primer año de abstinencia después de una carrera alcohólica prometedora, entre comillas. Allá por el año 2015 y teniendo en cuenta que llevaba desde finales de 2014 limpio, estaba en uno de los mejores momentos de mi vida en general y etílica en particular. El mejor, diría. Pero claro, la mente es bastante jodida y trata de aferrarse a ciertas épocas de nuestras vidas como las mejores épocas, cuando en realidad la mejor época de nuestra vida es la que estamos viviendo, sencillamente porque estamos vivos y vivas, sencillamente porque es la que tenemos, la que vivimos, y sencillamente porque no tenemos otra época en la que vivir. No obstante, el tema de las recaídas se trató, y no miento si digo que, aunque presté toda la atención del mundo en aquellas sesiones, no es menos cierto que estaba equivocado por completo. Si lo pienso desde la perspectiva de hoy, era carne de cañón como para tener una recaída o incluso varias, y el caso es que así fue. Respecto de mis recaídas en particular, tengo algunas cosas que apuntar antes de continuar. Una de ellas es que por el tipo de consumidor que he sido
y vistas las recaídas que he sufrido y cómo se han producido, mis recaídas han sido a lo grande. Es decir, no es que haya tomado una mera bebida más baja en graduación o me haya mojado los labios en alcohol. No. Y no es así porque el tipo de conducta que yo tengo, mi patrón de consumo y otras cuantas cosas más, han hecho que las veces que he recaído hayan sido descomunales. Es decir, directamente con alcohol de alta graduación, a solas, teniendo que detener mi vida por completo durante meses para poder recuperarme de nuevo, y en definitiva han sido un reflejo de lo que era mi vida cuando bebía. Pero no es menos cierto que hasta hace relativamente muy poco tiempo he estado convencido de que si se producía una recaída en mi caso, tenía que ser con todo el equipo. Tenía que ser de la grande, descomunal. Y ese es un pensamiento que he querido y he podido reeducar, porque si dejo instalado el pensamiento de que si se produce una recaída va a ser de tal o cual envergadura, no me estaré permitiendo la posibilidad de que, llegada una recaída, su alarma y sus radares no tengan que ser necesariamente de ese modo. Me estaré convenciendo de que si recaigo, la recaída será estrepitosa. Y eso le estará dando alas a mi cabeza como para que, en lugar de asumir que es posible que tras tomar un primer trago pueda parar, cuando consuma y en el caso de que lo haga, tendré una especie de coartada mental que yo mismo me estoy otorgando para que la recaída dure más de lo estrictamente necesario. Si es algo que no voy buscando, también debo y quiero contemplar la posibilidad de que puede ser algo que pare de otra forma y no necesariamente como he recaído en el pasado. Y esto me parece algo de suma importancia como para que lo comprendamos todas y todas. Que en el pasado recayésemos de tal o de cual forma no implica necesariamente que si tenemos una nueva recaída sea exactamente igual a las anteriores, porque puede ser igual de grande e incapacitante, pero también más leve. Del mismo modo, esto sirve para que quienes posean un cierto grado de seguridad porque sus recaídas son o han sido muy leves y se han quedado en lo que podríamos llamar un pequeño desliz, se quiten de la cabeza este juego de que me he tomado algo pero ya está. Ese juego mental es tan peligroso como el de pensar que una recaída, como en mi caso, tenga que ser a lo grande. Y entonces, ¿por qué mis recaídas han sido de tal modo o de tal envergadura? Pues, entre otras cosas, porque soy, digamos, ese perfil de bebedor conductual y porque en cuanto he probado algo de alcohol, el cuerpo, recordar que también mi cerebro estropeado, han comenzado a decirme: bébete la botella de whisky porque cada 15 minutos desde la primera ingesta ya te voy a estar recordando y te voy a estar pidiendo más. Y si no lo haces, los temblores, los sudores y todos los síntomas que tenía cuando estaba alcoholizado por completo van a aparecer a los 15 o 30 minutos. Así que, una vez presente la recaída, se regresa al origen. Pero ojo, con matices. Las veces que yo he recaído me han enseñado muchas cosas. No quiero decir ni por asomo que recaer sea necesario ni imprescindible en el proceso de esta adicción. Eso jamás. Pero no es menos cierto que en mi caso particular, y como de todo estoy dispuesto a sacar una lección y una lectura positiva, me ha hecho darme cuenta de varias cosas. Una de ellas es que en el momento de la recaída no ha pasado más de 2-3 días para que haya avisado a mi familia, a mi terapeuta y a los médicos de que he recaído. Y eso es una lección en sí mismo, porque os aseguro que la decepción y la pérdida de confianza en uno mismo es tan descomunal que cuando las recaídas se presentan, hacen que esa autoestima se disipe casi por completo. Hace que sientas que todo lo que has hecho no ha tenido sentido. Hace que sientas que has fracasado y que todo lo realizado, todo el trabajo acumulado, no ha servido de nada. Y la verdad es que son sentimientos completamente naturales, pero estos sentimientos, y sobre todo si te quedas enfrascado o enfrascada en ellos, pueden provocar que te quedes en el mismo punto donde empezaste y que des por sentado que eres lo peor de este mundo y que ni siquiera mereces la oportunidad de volver a levantarte. Te sientes cualquier cosa menos persona. Cuando yo sufrí la recaída, estaba sumido en un periodo de ansiedad y en un estado anímico
bordeando lo depresivo, tan sumamente profundo que en lugar de tomármelo como una alerta de que algo no iba bien y de que debía prestar atención a mi adicción, lo que hice fue pensar que era algo transitorio, pero que no iba a salirme por la vía del consumo del alcohol, que bastaría con dejar pasar tal o cual periodo de mayor estrés para que las cosas volvieran a su cauce. En cuanto regresé a terapia, bien jodido de nuevo y casi con peor autoestima de la que llegué en los comienzos, comenzaron a explicarme que se pueden detectar en cada caso cuáles son los indicios de que algo no va bien, de que igual tienes que detenerte y analizar qué está pasando, porque lo más probable es que sea que se están dando los factores que en el pasado lograron que acudiera al consumo de alcohol. Y el hecho de llevar un bagaje, un aprendizaje, el hecho de estar muy pero que muy concienciado y concienciada con tu enfermedad, con el no deseo de volver al alcohol, de nada sirven si no prestas atención a esos factores desencadenantes de una posible recaída. De modo que, de no haber pasado por esa recaída, jamás hubiese adquirido otras habilidades para poder detectar con mayor precisión cuando estoy al borde del abismo alcohólico. Y por supuesto, la lección más importante en una recaída es que, como en la vida en general, lo malo no es tropezar con la piedra, lo malo es encariñarse con esa piedra. Honestamente, y en la línea de sinceridad que acompaña mis palabras en cada uno de los episodios, hace menos de 5 meses y por las mismas razones y los mismos problemas de ansiedad y estado anímico bastante tocado, salí del trabajo tan sumamente mal que solo recuerdo una cosa. Entré en un centro comercial, compré una botella de whisky y me metí en el coche. Lo siguiente que recuerdo es que habían pasado unas 6 horas, se había hecho de noche y estaba dentro de mi coche con una botella de whisky en las manos, pero esta vez el cuento, la película habían cambiado. La botella estaba intacta, pero sentí tanto pavor de verme así, como si me hubieran abducido, que salí del coche y lo primero que hice fue tirar la botella. Llegué a casa y estuve 2 días metido en cama completamente desorientado y asustado. Sí, no cabía duda alguna. Mi estado de ansiedad había hecho mella durante los últimos meses, mi estado anímico estaba tan sumamente mal que sin apenas recordar nada había comprado, pero en esta ocasión, en lugar de consumir, tras pasar el fin de semana en cama, en un estado casi catatónico, salí y lo primero que hice fue contactar con mi terapeuta, contactar con mi médico de familia y suspender de inmediato toda actividad. Paré en seco. Acudí también al psiquiatra porque mi otra enfermedad, mi ansiedad, mi depresión, habían llegado de una forma bastante fulminante. Necesitaba modificar la medicación, necesitaba de nuevo terapia, necesitaba seguimiento y necesitaba sobre todo pararme y dejar cuerpo y mente en parada, en stand-by. Y así han sido mis últimos 5 meses, una parada absoluta, 2 meses literal sin salir apenas de la cama porque mi estado anímico me había dejado fuera de juego, porque los ataques de pánico habían regresado. Pero la lección más importante de estos últimos 5 meses, la que yo saco al menos, la lectura que yo hago es que he sido capaz de detectar que estaba en riesgo y movilizar todo lo que tengo a mi alcance, que no es poco. He logrado que esa botella se quedase en un cubo de basura y he logrado sentirme orgulloso y mejor y mayor conocedor de mi adicción. Claro que esto no ha sido de un día para otro, pero bueno, aquí estoy. Y entre otras muchas cosas, durante estos meses de recuperación, con mayor o peor acierto, ha nacido este podcast. Lo sentía como algo necesario. Es algo que me fue pidiendo el cuerpo, compartir mi experiencia y sobre todo compartir que de esta enfermedad que nos acompaña de por vida se aprende día a día. No importa si tu proceso tiene recaída, porque si lograste salir una vez, lograrás levantarte si se dan estas recaídas y además habrás logrado incluso poder evitar otra, aunque sea de un modo más o menos tardío, más o menos agradable o desagradable. Pero para servidor, todos estos meses en los que he estado fuera de juego
visto a día de hoy en el que escribo y pronuncio estas palabras, y viendo la situación en la que me encontraba hace 5 meses, todo esto ha sido un logro, no una derrota. Y si hubiese llegado a consumir, el proceso de recuperación habría sido peor, sin duda, más largo, pero no me hubiera quedado ahí. Habría buscado igualmente ayuda, del mismo modo en que lo he hecho en esta última ocasión, aunque no haya consumido. Eso es una batalla ganada, esa es una gran conquista para mí. Saber que las recaídas están ahí, porque ya he explicado que las personas adictas al alcohol somos personas con una parte de nuestro cerebro estropeada o dañada de por vida, pero no es menos cierto que tenemos unas habilidades y una experiencia, unos conocimientos que pueden ser tan grandes o más que nuestra propia adicción. De modo que hoy, más que nunca, bienvenidos, bienvenida. Un saludo y un fuerte abrazo, quien quiera que sea esté escuchando. Os recuerdo que podéis contactar conmigo a través del correo electrónico alcoholismosinanonimato@gmail.com. Dicho lo cual, nos vemos en breve, a ser posible, libre de alcohol. Gracias, muchas gracias. Deja que pasemos sin miedo. Deja que pasemos